Analizamos el resultado de las elecciones legislativas. Se conmemoran 4 años de la desaparición del submarino Ara San Juan. Alberto participó del 30º aniversario de la Cumbre Iberoamericana y Scaloni confirmó que mañana Messi va de arranque en el Superclásico. Messi. Otro día más en este hermoso y titular país. ¡Vamos, Messi, todavía! Hoy en Fuego Amigo analizamos los resultados de las elecciones legislativas. Elecciones que tuvieron como ganador a nivel nacional a Juntos por el Cambio, pero de las que el gobierno salió mucho mejor parado que de las primarias. Victoria Tolosa Paz recortó fuerte la diferencia con Diego Santilli, hubo victoria en Chaco, también en Tierra del Fuego y eso se festejó. Por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de las Militancias, tenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. En Juntos por el Cambio quedó lejos la idea de presidir diputados, pero igual todo fue alegría y se cantó por el 2023. La izquierda tuvo una elección histórica. Metió batacazo en Jujuy, volvió a tener un diputado por la ciudad después de 2 décadas y se afianzó como la tercera fuerza a nivel nacional. La izquierda dio pelea y por primera vez en 20 años estamos conquistando una banca en el Congreso Nacional por la ciudad de Buenos Aires. La derecha liberal tuvo una buena elección en provincia de Buenos Aires y José Luis Espert se mostró exultante. Gracias a nuestros fiscales, gracias a los cuales hemos hecho historia. Por su parte, Javier Milei fue la revelación en la ciudad y en los festejos se tomaron en serio eso de descorchar. Ese es el mismo momento en que intenta sacar el arma. Una nueva jornada democrática en nuestro país que reconfiguró el escenario. El peronismo no tendrá quórum propio en senadores por primera vez desde la vuelta a la democracia, pero seguirá siendo la primera minoría en ambas cámaras. Desde el gobierno tomaron nota de la división de fuerzas en todo el país y el presidente tempranito aclaró cómo intentará gobernar en estos próximos años. En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. Con las fuerzas en las cámaras bien divididas, ¿se vienen años de consenso? ¿La oposición aceptará el diálogo o negociará fuerte desde su empoderamiento postelectoral? ¿A qué agendas se acercarán la izquierda y el liberalismo? De todos estos temas hablamos con especialistas. ¿Nos vemos? ¿Me acompañan? ¡Arranca Fuego Amigo! Un programa 100% escrutado. Ahí vamos. Último lunes de Fuego Amigo. Y ese cumpleaños acá está Elías. Buena noche a tutti, Yumi. Buena noche. Esto para. Lunediscorso. Esto es para la profe de italiano que está mirando. Benvenuto nel fuoco amico. Buena nota a tutti. A tutti. Algo más para decir. Ahí frenamos, ¿no? Bueno, tenemos un montón de cosas en este lunes, pero saludamos a este equipo hermoso que tengo que decir algo, Me han regalado cosas muy lindas y muy ricas. ¿Cómo están, Analia Argento? ¿Cómo está, Lunedì scorso. Qué bien. Sì. Bene. Io sono Argento. Claro. Devo parlare un po' di italiano. Un saluti a mi amici de italiano, que me están mirando. Paso, digo, no tengo mucho no que ver paso con el primer italiano. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Muy feliz cumpleaños. Muchas gracias por los regalos, Gracias, Mayra. Yo italiano cero. Acá le voy a pedir a Ana que me haga una clase. Ana nos particular. ayuda. Ana sabe. No, vamos con la profe de Cata. Vamos a la salud a la profe. Bueno, pasaron las elecciones legislativas. Sí, claro, mucho para analizar. Vos viste que no podíamos no festejar. Ayer festejaron todos, así que tenemos que festejar nosotros también. Festejo. Yo decía, ¿pero qué se sube? No festejo. La única que tiene que festejar soy yo. Todos festejaron. No, es mío el festejo. Oficialismo, oposición. Y bueno, vamos a analizar un poquito lo que pasó en el día
día de ayer, el día de la elección. También lo que pasó después, a partir del lunes, a partir de las 0 de hoy, porque se están produciendo también muchas cosas dentro del oficialismo y la oposición a propósito de este resultado que, como decíamos, festejó todo el mundo ayer. Sí, y te digo una cosa, y ya paso a presentar a nuestros invitados de lujo, para cerrar el mejor lunes de Fuego Amigo, pero... Bien. Te sienta bien el día del cumpleaños. Está como más suelta, no sé qué le pasa. Pero, ¿qué cosas tienen para festejar en un país con 6 de cada 10 pibes pobres, con esta inflación, con el dólar, con que no sabemos qué va a pasar con el FMI, con el desempleo? ¿Qué hay para festejar? No entiendo. Bueno, me parece que en algunos casos evitaron una catástrofe. Creo que básicamente el oficialismo... Pero no fue una catástrofe lo que está pasando en la Argentina. No, perdóname, evitó una catástrofe electoral. En esos términos estamos hablando. A mí me parece que va por ese lado. Creo que hubo un acuerdo también para mostrarse festivos. De hecho, están organizando para el Día de la Militancia un acto que había arrancado con una convocatoria limitado a la CGT y en el día de la fecha se resolvió que además se sume la cámpora y sectores del kirchnerismo por ahí más duros, que seguramente van a tratar de llenar la Plaza de Mayo. Era una muestra de fortaleza en un marco muy particular, porque esa marcha va a ser para mí una señal en todo sentido, hacia el interno del oficialismo, hacia la oposición, también hacia el Fondo Monetario, ¿no? Porque empieza la etapa más dura de esta negociación, hacia la donde Argentina, no. Necesitan además del guiño de la oposición para llegar a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Paso a presentar a nuestros invitados, muchas cosas para analizar en el día de hoy. Tenemos a Juan Negri, que es director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín. No, Itela. Torcuato Itela, perdón. Sheila Vick, encima a mi universidad. Perdón. Es el cumpleaños. Está Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, directora del Observatorio de Protesta Social y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Está Sheila Bilker, analista política de 3.0. Y Diego Reynoso, politólogo, investigador independiente del CONICET, profesor principal de la cátedra de la Universidad de San Andrés, doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política de Flaxo. A mí me gusta leer todo. Encima le puse a Juan Negri, que fue profesor mío en la DITELA. La verdad que sí. Floja. 4 capos, es mi cumpleaños, está todo perdonado. Pero vamos a arrancar por Diego Reynoso, porque estuvo acá hace una semana. No, una maratón, Reynoso. Tuvo una maratón espectacular, pero más allá de eso, las proyecciones que dio acá en Fuego Amigo son bastante acertadas con lo que sucedió, ¿no? Gracias, Cata. Con la encuesta de San Andrés. Sí, bueno, nosotros habíamos hecho una proyección de 41-32 para el día de acá, en todos lados, pero acá fundamentalmente. Y bueno, finalmente fue 42-33, así que muy cercano a la estimación que habíamos hecho. Lo mismo con las otras 3 fuerzas, así que estamos contentos, ¿no? Pero no por acertar, porque creo que de vuelta quiero hablar de ese tema rapidito. Porque las encuestas no se trata de acertar o no. Las encuestas se usan para estimar y hacer análisis. Y entonces sirven para eso. Y a veces cuando las cosas se parecen bastante a las estimaciones que haces, aunque las hayas hecho 15 días antes, bueno, eso más o menos te evita que los periodistas ponete una cucarda. Que los periodistas digamos que no sirven las porque encuestas. Eso es lo que dicen siempre después de una elección. Las encuestas fallaron, no sirven, etc. Bueno, había algunos que tenían malas encuestas en las PASO. También, eso es cierto. Hay algunos que laburan con las encuestas, ¿no? Tampoco salvemos a todos. Puede ser, no es el hay caso de todo, nuestro. hay de todo. Y también todo. hay gente muy seria. Sí, Sheila, que es gente muy seria. Una pregunta muy básica, ¿no? Parece rara a esta altura del partido, pero necesaria también, porque como decíamos, festejaron todos. ¿Quién ganó y quién perdió? Bueno, a ver, todos tienen alguito para festejar, ¿no? Digamos, primero porque las elecciones de medio término son 24 elecciones provinciales y entonces si vos haces foco en un lado o en otro, bueno, podés encontrar razones para que de alguna manera todos se hayan quedado contentos, todos contentos. Si mirás la global, por supuesto es un triunfo de Juntos por el Cambio. Si lo pensás desde una perspectiva de un gobierno plebiscitado, es un golpe importante, es un golpe duro, perdió un caudal importante electoral, casi 15 puntos. Entonces te diría, bueno, y si lo miras desde la perspectiva de la grieta, también creo que ha habido una pérdida, ¿no? Digamos, o sea, el sistema político te está creciendo hoy por los bordes, derechas, izquierdas, ¿no? Izquierda tercera fuerza, la aparición de Milei y Espert, con los dos con elecciones muy buenas y sobre todo son figuras con proyección nacional. O sea, cuando empezás a mirar el tablero, nada, lo que ves es que la política argentina, tal como está planteada, empieza a mostrar un síntoma de, bueno, esto
parece que no está caminando, como decía Cata recién, los problemas estructurales no solo no se resuelven, se agravan. Claro, o sea, a ver, habíamos visto la vez anterior acá con ustedes 4, con las encuestas de la Universidad de San Andrés, que educación, inflación, inseguridad, falta de trabajo son los principales problemas de los argentinos. Son deudas de la democracia, pero son deudas también de este gobierno irresueltas, claramente. Ahora, vos decís, vemos los resultados de estas elecciones, también los de las PASO, ha crecido mucho la izquierda a nivel nacional, ha crecido la ultraderecha con Milei, y miro de nuevo el cuadrito ese que mostraba Diego, donde la imagen de todos los dirigentes principales, y te estoy mirando a vos, Ana, caía. La imagen negativa aumentaba. ¿Ves ahí un divorcio de los grandes partidos y los dirigentes de los grandes partidos? Más allá de que le haya ido muy bien a Juntos por el Cambio en esta elección, pero un alejamiento, digamos, de los partidos tradicionales que no terminan de contener a los argentinos y argentinas. Me parece que ahí también lo hablábamos la otra vez, ¿no? Fue una elección con un bajo caudal electoral. Fue 71, 72 puntos, que es de las más bajas. Eso responde también, perdón. Eso es re importante porque había mucho diciendo alta participación, ¿no? Eso responde también a lo que estaba diciendo Sheila, respecto al descreimiento, el crecimiento de los extremos. Sí, me parece que sí, me parece que los problemas estructurales siguen y que en realidad las elecciones legislativas me parece que son más como a la oposición le sirven para reorganizarse y rearmar liderazgos y al gobierno le sirve para plebiscitar la gestión de gobierno. Pero no es una elección donde se elija ni un proyecto de país ni elegís una dirección política, ¿no? Digamos, se elige otra cosa, quién controla el gobierno, cómo se organiza la oposición. Sí me parece esto, sí me llamó la atención esto. De hecho, hoy leía que, por ejemplo, en la elección de 2001 participó el 75%, digamos, es un nivel bajo. La otra vez también lo hablábamos acerca de eso. Y bueno, ahí hay, como lo hemos hablado otras veces, como cierto descreimiento. Sí, como cierto descreimiento acerca de la capacidad de la clase política de poder resolver. De hecho, hace poco surgió una encuesta en las redes, que bueno, a mí me parece que es un poco como precipitado, a lo mejor hacer una conclusión sobre esa, si efectivamente el electorado sigue pensando que el peronismo puede resolver la crisis y el resultado es bastante negativo, ¿no? Y también muestra cómo ese declive del peronismo que pasó del 40% y hay momentos donde está cerca del 30%. Eso muestra algo, si uno lo mira históricamente en los últimos 30 años. Un dato... Perdón, y lo último, que el peronismo haya perdido la mayoría en el Senado tampoco me parece menor. A eso iba. Y me parece que además en términos de gobernabilidad pone al gobierno en un aprieto, ¿no? Para los próximos 2 años. Justo le iba a preguntar eso a Juan, ¿no? ¿Qué significa la pérdida del quórum en el Senado de la Nación? ¿Qué implica para el gobierno? ¿Qué implica futuro? ¿Qué implica en el marco de la negociación? Ayer lo teníamos Alberto Fernández a través de un discurso grabado llamando al consenso, a la negociación, etcétera, etcétera. ¿Esto tiene que ver con este resultado electoral, lo que se veía venir? Creo que sí, creo que de alguna manera Alberto o el presidente lo que hacía era darse cuenta de la difícil situación de gobernabilidad y de alguna manera buscar a la oposición para enfrentar lo que viene. No me queda claro exactamente qué términos tiene ese acuerdo o si básicamente lo que busca es simplemente apoyo legislativo. Yo creo que Juntos por el Cambio no tiene ningún tipo de incentivo a acordar nada demasiado institucionalizado, acompañará algunas leyes. En relación, Diego, a lo que preguntás, es un dato político de mucha relevancia, es uno de los datos políticos, como decía Ana, de la elección de ayer, de la manera en que estaba estructurado el federalismo argentino, el federalismo político argentino. El peronismo venía teniendo quórum propio en el Senado desde el 83, lo cual habla también de alguna manera cómo Cambiemos significó un cambio radical en la manera en que las terceras fuerzas se desplegaban en la territorialidad. Es decir, las terceras fuerzas tenían mucho problema en llegar a provincias periféricas y Cambiemos, con mucho acuerdo con peronismo disidente, etcétera, ha logrado instalarse en muchas provincias donde, insisto, era inédito hasta ahora la presencia de un partido que no fuese ni el peronismo ni el radicalismo. Ahora, les pregunto a quien quiera responderlo. Con esta elección que muestra un país casi todo pintado de amarillo, pensando en el 2023 ya, pensando en las elecciones presidenciales. En la coalición de Juntos por el Cambio, que es la gran triunfadora en estas elecciones, ¿qué disputa ven entre quienes para los liderazgos a las
elecciones presidenciales? ¿Se empieza a ver ya, por ejemplo, entre Larreta y Manes? ¿Cómo lo ven, digamos, ahí o todavía no se puede ver nada? Hay muchos que están diciendo quiero, ¿no? Digamos, por supuesto no puedes descartar a Macri. Larreta viene intentando posicionarse como principal líder del espacio. Tenés la aparición del radicalismo totalmente fortalecido después de estas elecciones, que además tienen un candidato que parece ser interesante y con proyección nacional, Manes. Lo tenés también a Lustó dando vuelta, lo tenés a Morales, lo tenés a Cornejo. O sea, acá hay una escena... Bueno, y por supuesto... Valdés hizo una elección interesante también, ¿no? Interesante. Bueno, suena un poco menos, digamos, pero tenés un montón de figuras ahí dando vueltas. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Hoy en las redes empezaron a agitar que la gran ganadora, los ultra halcones, empezaron a agitar que la gran ganadora es Patricia Bullrich. Una de las porque grandes a Vidal figuras. no le fue tan bien como quizás le podría haber ido a ella. Y la Hoy Patricia Bullrich dijo que en la conferencia de prensa después de la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio, que con estos números ya casi se acercan a ganar en primera vuelta en 2023. Ya va un paso más adelante, pero hace una cuenta que dice ya podríamos estar en condiciones de ganar en primera vuelta. Eso es lo que decía Gila, ¿no? Es decir, no hay que proyectar inmediatamente los resultados. Esta es una elección legislativa, son 24 elecciones diferentes, no es lo mismo que la elección a distrito único que es el presidente. Pero sí creo, en relación a lo que decía Ana, sí creo que en 2023 va a estar muy fuerte la presión para acordar con Milei /Espert y que en esa coyuntura, en relación a lo que preguntabas, se va a fortalecer el lado duro de Cambiemos, ¿no? Es decir, en ese giro, los halcones, Bueno, pero ¿eso no va a significar una ruptura, un resquebrajamiento interno dentro de ese espacio? No, creo que no, pero sí la presión para acordar con Milei creo que va a resaltar el rol. O sea, yo lo que también de estos libros... Pregunto, es un dilema, ¿el Juan, radicalismo va a aceptar un cierre con Milei? Larreta, quien Milei le dijo zurdo ¿va a aceptar un acuerdo con Milei? Pregunto, no sé. A priori uno pensaría que no, programáticamente, doctrinariamente. De hecho, anoche en varios programas circulando había varios dirigentes radicales que decían nuestro límite es Milei, ¿no? Le pasó incluso a Patricia Bullrich en uno de los últimos actos estar hablando y que le gritaran a algunos militantes, con Milei no se habla, le decían, ¿no? Con Milei no se habla. Entonces, ahí me parece ahí algo de tensión. Ahora, también pasaba lo mismo en relación a Macri. Sin embargo, después de Gualeguaychú terminaron yendo con Macri. Entonces, en principio, doctrinariamente, diría eso, la incorporación de Milei puede generar alguna fisura. Pero bueno, el rédito electoral es algo que me parece que hoy por hoy valoran más. También Milei no va a ser, probablemente no va a ser candidato porque ya va a ser diputado, con lo cual ahí, más allá de lo programático, hay algo que es del orden de lo estratégico, dejarías de ganar la elección nacional por cerrar, digamos, con un sector marginal. Pero una cosa es conciliar... Pero pareciera que no. Una cosa es conciliar en el Congreso para votar determinadas leyes, otra cosa como parte de un armado electoral, como socio político dentro de ese espacio Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, igual acá, perdón, una cosa. Acá el tema es si las posiciones más extremas pueden después disputar, o sea, pueden ganar una interna, pueden después disputar una elección donde tienen que seducir un votante blando más de centro. En ese sentido, es cierto, digamos, vos tenés un montón de candidatos de la heladura bien posicionados, pero también de cara a una disputa nacional, bueno, cuando tenés que salir a seducir un votante que no tiene remera puesta, ¿no? Remera con que dice mi convicción. Perdón, nos olvidamos de la casta, ¿no? Ya no hay más casta. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pero ahí, pero ahí también hay que ver, digamos, porque una cosa es la primera vuelta y otra cosa también es el balotaje, donde también ahí no votan solo los que tienen camiseta puesta, sino que también votan en contra de. Vos ya llegaste al balotaje. Sí, bueno, pero por eso. En primera. A ver, pero ahí podría haber. Volvamos a diciembre del 2021. Estamos hablando del futuro en 2023 y nos imaginamos la coalición ganadora Juntos por el Cambio y sus Vos lo llevaste para ahí. Pero a mí me gusta viajar del futuro y del pasado. No, yo diría una cosa, en relación a eso, está bien, me parece que está bien pensar en 2023. Yo lo que diría es que la elección de ayer lo que apaga de alguna manera es ese consenso Rodríguez-Larreta presidentes, ¿no? Me parece que después de la PASO era como que todos decían, no, bueno. Ahora, Juan, a mí me interesaba volver con algo que vos dijiste, que hablabas de que la oposición no tiene incentivos para ir a sentarse a discutir. Yo no tengo la misma posición, porque si se trata de negociar un acuerdo con el fondo,
claramente Rodríguez Larreta, por ejemplo, tiene que tener incentivos si pretende ser gobierno en 2023. Porque ¿cómo llegas con un país en default en ese escenario? No, estoy de acuerdo, pero yo lo decía más en términos de... Bueno, por eso yo preguntaba, no sé qué quiere decir un acuerdo para el presidente. Es decir, si apoyemos leyes puntuales en el Congreso... No, hablan de una ley que tiene que ver con que sea ratificado de alguna manera el alineamiento del acuerdo con el fondo en el marco de la ley de solvencia de la deuda pública. Claro, en el caso de la ley de solvencia pública, es decir, la oposición está obligada, digamos, a decir que sí o que no en relación a ese acuerdo. Me parece que el presidente, Sergio Massa, hablan como esta idea de, bueno, sentémonos a pensar el país que viene, ayúdennos. Y ahí yo creo que Juntos por el Cambio dice, yo en este barco no me subo, es decir, arréglense ustedes, además, digo, hay diferencias al interior de la coalición muy profundas, yo me voy a sentar a esperar. O sea, ahí es donde yo creo que la oposición no tiene incentivo. ¿Cuánto les conviene, digamos, si hay alguien que ya se proyecta como presidenciable, no acordar nada y heredar algo explotado, digamos? Porque no acordar nada y no colaborar en nada es para peor. Es un juego secuencial ese, igual, y como todo juego secuencial, un mínimo error te cambia, digamos, el equilibrio final al que arribas. Entonces, el primer movimiento es que el gobierno presente un paquete, que hay que ver cuál es, que es el acuerdo, pero también implica algunos, vamos a llamarlo así, algunos reajustes presupuestarios. Sí, claramente el proyecto de presupuesto que hoy está en diputados no es el proyecto de presupuesto. Es un paquete que hay que discutir. Claro. Seguramente el gobierno tendrá una oferta que hacerle a la oposición y decirle, esta es nuestra posición. Me imagino que el segundo movimiento es cuál es la posición de ustedes y a partir de ahí negociar. Pero para lograr eso, primero vos tenés que mostrar una cohesión en torno a ese paquete de iniciativas. No puede pasar que un ministro salga a sostener algo y un secretario lo desdiga públicamente. Bueno, pero esta tarde también salió el fondo. Sí, y el fondo salió a decir que el acuerdo necesita un respaldo político importante. También le está mandando un mensaje a la oposición el fondo. Sí, bueno, porque al fondo no le conviene el default, claramente. Yo creo que la plaza del día miércoles va a tener que ver con eso también, con un mensaje político hacia el Fondo Monetario, entre otros destinatarios de ese mensaje. Pero yo los quiero traer un poquito a territorio bonaerense, ¿no? Para no ir tanto a futuro, sino tratar de analizar un poquito qué pasó en el día de ayer. El oficialismo recuperó un poco de terreno. Creo que parte del festejo o del optimismo o la oxigenación tiene que ver con ese resultado, pero me gustaría escuchar a ustedes por qué razón achicó esa distancia que tenía en un principio Santilli de Victoria Tolosa Paz. Responde a lo que la oposición definió como plan platita, al trabajo territorial de los intendentes del conurbano, a que la gente repensó su voto. ¿Cuál es la razón? Yo tengo una, y que me parece que tiene que ver con la capacidad, con la maquinaria política, ¿no? Una vez Rodríguez Sá decía, convirtámonos en esa máquina de ganar, invencible, etcétera. Bueno, cuando salen a trabajar, en el sentido más descriptivo del término, el aparato político a movilizar el voto, el peronismo tiene un umbral de votación que es diferente cuando se relajan esas estructuras. Contraejemplo, Tucumán. Tucumán en las PASO, la diferencia de la PASO fue de 126.000 votos del FDT, del Frente de Todos, a Juntos por el Cambio. Ayer fue solo de 19.000. Se recortó la diferencia a casi en 90.000 votos. Un montón. Entonces, por parte de Juntos por el Cambio, y entonces de Fuerza Republicana también. Entonces yo inmediatamente teléfono y hablo con colegas que están en el gobierno de Tucumán y me dicen, bueno, varias explicaciones posibles, pero una fundamental es que el voto se contrajo en el interior de la provincia. En el interior de la provincia es más jaldista, digamos. Y la sensación de que el nuevo, si bien Jaldo está en el gobierno y demás, pero eso no generó... Jaldo es quien reemplazó a Mansur. Exactamente, cuando Mansur se fue jefe de gabinete, esto generó una incomodidad y mucha patrulla perdida diciendo, bueno, no laburamos la elección. Y el resultado fue eso. Entonces, cuando está presente el aparato trabajando, el voto sube. Cuando el aparato se relaja, el voto se dispersa. ¿Coinciden? ¿Es el aparato? Sí, yo creo que sí. Sí, me parece que sí. Además, algunos cambios que hizo Axel Kicillof en el gobierno de la provincia, ¿no? Claramente le dio un lugar a los intendentes que hasta entonces lo ves en el resultado de la legislatura bonaerense. Exacto. Digo, o sea, Exacto. Consigue y paridad. Claramente en algunos distritos se nota que los... Bueno, también lo habíamos hablado, que había una encuesta que salía que de 3
2 de cada 3 personas que no habían ido a votar eran votantes del peronismo y lo que sucedió es salir a buscar ese voto. Ahora, y en eso me parece clave el rol que cumplieron algunos intendentes y sobre todo ese ¿No ven recambio? razones? Voy a preguntar, porque claro, ¿qué había pasado después de las PASO? Una carta de Cristina Kirchner diciendo hay que cambiar el gabinete, hay que poner a Mansur, hay que distribuir más la ayuda social, que no se está haciendo. Y una crítica a Guzmán. ¿Algo de esto, de alguna manera, modificó el voto? ¿Algo de esta carta de Cristina Kirchner? No, yo creo que tiene que haber habido el efecto, no quiero ser despectivo, el plan platita, ¿no? Pero creo que debe haber un efecto de eso. No me parece que los cambios de gabinete hayan tenido un efecto tan directo. Es decir, sí creo que tal vez más toda la intervención quirúrgica de los intendentes y un poco más de gasto. Y en relación a la carta de Cristina y en relación a lo que decía Diego, es decir, ¿cómo queda parado Mansur, no? Es decir, en su provincia... Mal. Mal. Es decir, de alguna manera había sido un premio a una de las pocas provincias donde el FDT había ganado en la primaria y sin embargo ahora creo que su rol como, lo que él piensa, ¿no? Su rol como articulador de una alternativa ortodoxa al cristianismo me parece que también queda desdibujada, ¿no? Él quiere ser presidente y ahora creo que... Sí, pero ahora, ojo que muchas provincias que dieron vuelta la elección, Chaco, por ejemplo, pero Tierra otras del que Fuego. incluso Tierra del Fuego, pero otras que recortaron, La Pampa recortó bastante diferencia, tienen que ver con un trabajo de Mansur, Por ahí Mansur descuidó su propio territorio, además porque hoy el gobernador que lo reemplaza es un rival interno. Ese es el punto. Sí. Claro. Sí. Pero me parece que el trabajo de Mansur en las provincias y con los intendentes ahí ha sido importante. Por ahí lo que está claro como resultado de esta elección es que no aparecieron liderazgos claros dentro del peronismo, ¿no? Digamos, recién hablábamos de lo que pasa en la oposición, que hay, candidatos para tirar al techo, digamos, ¿no? Pero no hay un líder claro. ¿Cómo? No hay un líder claro. No hay un líder claro, no hay liderazgos pero- claros, pero hay figuras. Sí. Mientras que en el oficialismo lo que no tenés con claridad es esa proliferación de figuras, ¿no? Y, Uno no, pod- y te interrumpo para preguntarte lo siguiente, que es el modelo económico. Más allá, digamos, de las diferencias que hay abismales entre el radicalismo, Milei, Patricia Bullrich, Larreta, dentro de la oposición, más o menos cuando hablan de proyectos económicos, salvo Milei, hablan de cosas bastante similares. Ahora les pregunto a ustedes, por el rumbo económico de este gobierno, las diferencias esas todavía, no por lo menos los ciudadanos, los periodistas, no conocemos que hayan sido saldadas, esas visiones tan contrapuestas sobre qué hacer, por ejemplo, con la deuda externa. El kirchnerismo y Guzmán, básicamente, y Alberto. ¿Ustedes creen que esto se puede llegar a saldar? ¿Y qué pasa en el caso de que sigan conviviendo esas dos visiones en estos 2 años? Bueno, no sé si pueden seguir conviviendo básicamente porque en algún momento va a emerger el principio de realidad. O sea, en marzo hay un punto de quiebre, digamos. No sé si se puede, si la indeterminación y la indefinición se pueden arrastrar indefinidamente. Me cuesta pensar que vaya a ser así. Es cierto que la elección no lo saldó, o sea, la elección no saldó cuál es la mirada que prima, la ausencia de rumbo y la ambivalencia. La gran pregunta de época, en definitiva, es ajuste sí o no, se paga o no se paga, hacia dónde va la economía, digamos, es la gran pregunta de época. Sí. No tiene respuesta. Bueno, pero entonces los votantes, por ejemplo, que querían votar al Frente de Todos, tampoco sabían que estaban votando, ¿no? Si estaban votando acordar con el FMI, no acordar, no sé, digo, no sabían. Bueno, ahora digo, ¿cómo lees en ese sentido? La centralidad que ayer toma la figura de Alberto Fernández con el discurso y la salida de escena de Cristina Kirchner. Digo, si no está un poco vinculado a eso. Sí, ahí hubo muchas interpretaciones. Yo creo que la vicepresidenta explicó por qué. Hay miles de interpretaciones. Sobre las motivaciones es muy difícil hablar porque uno no conoce qué motiva el comportamiento de alguien. Pero comparto esta cuestión, que creo que es el primer movimiento. Si el gobierno se va a comportar en la propuesta que envíe, primero, cuál es el nivel de consenso que hay en esa propuesta al interior del gobierno y, bueno, una vez que eso se presente, ¿qué pasará? ¿Cómo responderán los bloques legislativos? Pero acá hay un dato importante, porque ahora, por ejemplo, hace 5 días antes, dependiendo de lo que pasara ayer, esta semana estábamos todos así esperando a ver qué pasara en los movimientos. Creo que el gobierno ganó tiempo en eso. Yo creo que esta semana va a ser una semana tranquila. Temas de expectativas. No, en principio todo indicaría que sí. Pero graben esto, por favor. Pero me parece... Si ve la reacción de los mercados, pero me parece que los mercados hoy habla de eso. Claro, pero me parece que la coyuntura crítica que se enfrenta es la del acuerdo.
Ahí es donde hay que ver si logra tener la cohesión, la unidad, la coalición, unidad y cohesión, y en qué medida logra invitar a la oposición a sentarse a dialogar. Y yo creo que hay un elemento a tener en cuenta que tiene que ver con demanda electoral. ¿Cuál es la demanda electoral del oficialismo? O sea, la adhesión al oficialismo está en los sectores menos favorecidos y eso significa dificultad para ajustar. Por ahí hay una clave para interpretar por dónde se dirime esto. Ahora, en esta lectura que vos hacés, ¿no? Porque no introducimos acá quien se convirtió en la tercera fuerza a nivel nacional o se consolidó, que es la izquierda. ¿Qué representaba la izquierda en esta elección? ¿Por qué tuvo tantos votos? ¿Por qué tuvo datos por lo menos históricos, ¿no? Con el ingreso de diputados acá a nivel nacional de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué lectura hacen? Sí, y de varios concejales en varios distritos del bueno, el fenómeno, que es un fenómeno. Lo que pasó en Jujuy también, ¿no? Claro, exacto. A mí me parece que en eso, o sea, ayer mi sensación era como de perplejidad, ¿no? Porque si uno escuchaba el discurso solo de Alberto, el que estaba grabado, era un discurso de la derrota, ¿no? Como llamando más o menos una coalición, digamos, como un pacto con la oposición, pero muy de élite. O sea, ¿cómo lo leíste vos que lo diga antes del búnker grabado? Yo pensé que los datos eran peor que las PASO cuando escuché ese discurso, porque aparte toda la imagen del video, incluso su propia imagen, era sin decirlo explícitamente. Parecía el día que Macri anunció el acuerdo que iba al Fondo Monetario. Claro, pero era una imagen que era preocupante, digamos. Y que además después, cuando uno iba mirando la app de las elecciones, no veía que los datos eran como para esa imagen, ¿no? Y después como el exitismo de el acto, después que yo volví a mirar la app y dije, bueno, se revirtió el resultado, ¿no? Como si efectivamente se hubiese triunfado. A mí me dio la impresión que me recordó varios discursos de él durante el principio de la pandemia. Ese nivel de... tono moderado. Sí, un tono moderado y más institucional. Sí, pero estaba muy solo, ¿no? Había un discurso moderado, pero como dice Ana, estaba como solo. ¿Y cómo derrotado. Sí, derrotado, esa era la sensación. Sí. ¿Cómo queda la figura ahora de Alberto Fernández? Porque se decía en los días previos que si perdían por mucha diferencia iba a quedar como muy debilitado. Sí. Con el resultado de ayer, ¿cómo queda? No, a mí me parece que es lo que coincido con lo que dice Diego, que es el gobierno ganó tiempo, pero ese conflicto sigue estando. Obvio. A mí lo que me parece preocupante es que en el discurso justamente tan institucional, lo que hace es mirar a la oposición. Lo que no está mirando Alberto Fernández, su base de representación. Ahora, de una manera extraña, de una manera extraña. Ayer hablamos con Diego anoche, que ese llamado al consenso, al diálogo, lo precede dentro del mismo discurso de Alberto Fernández de una crítica muy dura a la oposición, haciéndolo responsable de la situación económica, ¿no? Es raro, digamos, en el marco de una convocatoria a dialogar, a consensuar, que vos además le des un palazo en la previa, elige ¿no? con quién quiere consensuar también. Bueno, pero porque le pegó él a la oposición. pero critica a Macri sobre todo. Sí, dijo Macri por tomar los 5 minutos, pero claro, los Macri 5 minutos con el Macri, Fondo Monetario. por más, digamos, que Alberto Fernández lo quiera bajar del escenario y por más que no tenga el protagonismo de antes, estaba en el escenario. Sí, acompañando, no como figura central, pero todavía está en el escenario. Bueno, ahora está en Arabia Saudita. Ahora está en Arabia Saudita. Ya fue. Te digo, a mí me da la sensación de te invito a mi fiestita, te prometo que te voy a hacer bullying. No, digamos, no vengas con ella. Pero yo le iba a preguntar, entonces en este escenario, perdón Ana, y vamos con vos directo, pero en este escenario, entonces, no hay demasiadas posibilidades de un acuerdo, por lo menos por lo que estamos analizando entre todos acá. Yo creo que sí. Es un juego secuencial. Si las cosas se hacen... Pero como todo juego secuencial, hay puntos, nodos a donde llegás, donde un mínimo error te desvía del ¿Cuál sería, digamos, agarrando teoría de los juegos, Claro. cuál sería el punto donde hay ganadores en las dos coaliciones? Bueno, yo creo que primero, un primer movimiento fue, yo comparto con Diego, el primer movimiento para llamar a negociar es no agredir al otro, si vos lo querés sentar. Ahí ya estamos fuera del paz de equilibrio un poquitito, pero digamos que ganamos tiempo, mostramos unidad, se acomoda, los diferentes grupos que integran la coalición respaldan en un anuncio al proyecto del presidente, se lleva el proyecto a la Cámara de Diputados, se negocian, porque aparte hay juegos laterales, el 10 se renueva la Cámara de Diputados, está muy pareja la distribución de poder, se distribuye en comisiones, hay un juego, digamos, hay un juego con muchos juegos colaterales, pagos colaterales para sentarse. Si todos esos pagos colaterales van saliendo sin mayor conflictividad, bueno... yo creo que podés llegar a un punto en donde cierto acuerdo se garantiza.
Yo creo que digamos, la inestabilidad mayor está en que en todo ese sendero vos tengas contenida, como se suele decir en el lenguaje común, a la tropa. Sí. Al fuego a la amigo. interna. Que no haya cartas. Yo tengo una pregunta, porque Gila lo primero que decía es que crecen los extremos, ¿no? Creció la izquierda también, creció Javier Milei, pero en Santa Fe la que gana es Carolina Lozada, que viene del periodismo. Luis Juez estaba licuado en Córdoba, tuvo que amenazar con que rompía para ser candidato y es el que gana. Entonces yo digo, por un lado está la presión de que hay muchos halcones que están recogiendo el enojo, no solamente Macri y no solamente Milei, de distintos tonos, colores y matices. Y por el otro lado, me pregunto, digo, si no tienen que ir para ahí, la oposición, porque hay un reclamo de una parte de la sociedad, y la otra es, si esta no es una oportunidad para Rodríguez Larreta, que en su discurso en el escenario con Macri atrás habló de superar la grieta, que para salir adelante no más grieta. O sea, guardemos la paz. Y hoy Santilli agregó que no van a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, y entonces Porque si no es tampoco también le la alcanza. oportunidad para Sergio Massa, que empieza a tener juego y poder otra vez, porque Cristina en el Senado no puede, no tiene mayoría automática, y entonces los negociadores, como él, como Eduardo Guado de Pedro, que está levantando el perfil y que es un negociador callado. Digo, ¿no es una oportunidad también para esos o hay tensión con los halcones que vuelan en todos lados? Ay, pero yo creo que, volviendo al punto del gobierno en particular, creo que los que sí quedan muy empoderados, y no hemos hablado de esto, son los actores provinciales. Por ejemplo, en el Senado, hacemos por Córdoba, Beretigne, Juntos Somos Río Negro, el Movimiento Popular Neuquino, tienen 3 senadores. Hoy la situación está 35-34. ¿Sabes cuánto valen? Cotizan hoy un montón. Esos 3 senadores son los que se llaman pivotal players, digamos. Son los actores que van a jugar Clara un Vega rol de de La para acá o Rioja, para allá. Entonces, Clara Vega de La Rioja, son más, también. ahí también bueno. creo que hay, ahí entran a jugar los negociadores, ¿no? Entonces me parece que sí se abre una cancha importante para ir a buscar a la sociedad. Cotizan en bolsa hablando políticamente, ¿no? Sí. A ver, Juan. No, a mí una cosa que yo quería agregar que me parece muy ilustrativo de lo que estamos viendo en relación a tu pregunta de cómo quedaba parado el presidente es, Gila hablaba, bueno, en el oficialismo no queda claro quién es el líder, dijiste algo parecido a eso, ¿no? Que el oficialismo la elección no había ordenado. Es curioso porque cuando hay un presidente que puede reelegir en los sistemas presidencialistas, el líder es el presidente. O sea, que estemos hablando de eso muestra un poco que hay una incógnita en ¿Ya torno no puede a... reelegir el presidente o sí? Sí, lo que pasa es que... Faltan 2 Bueno, años. no, pero que estemos hablando de que ¿no? falta un liderazgo al interior de la coalición gobernante. Cuando hay un presidente que puede reelegir, a mí me parece muy gráfico de que Bueno, ese liderazgo está astillado. Fue una formación de esta fórmula presidencial de origen muy particular, donde la vice elige quién va a Exacto. acompañarlo como candidato a presidente. Y creo que ¿no? ese experimento fracasa. O sea, lo que queda claro en esta elección es, en general, las elecciones de medio término son como un plebiscito. Ese experimento fracasa, el albertismo nunca nace, el albertismo fracasó. Y en relación a lo que decía Diego, permitime agregar una cosa más. Es decir, no solamente los senadores rionegrinos, neuquinos, etcétera. Yo creo que vamos a empezar a ver ese peronismo provincial. Frente Gobernadores, por ejemplo. Eso, que el movimiento que Cristina hace en 2019 de poner a Alberto, creo que obtura un crecimiento que estaba Obvio. viendo, un movimiento de los gobernadores, y yo creo que Schiaretti, Uñac, Por algo no Entre Ríos, estuvieron en el acto de Perotti, cierre, ¿no? exacto. Se provincializó todo. Yo creo que ahí va a empezar a haber gobernadores peronistas que van a empezar a decir, bueno, acá estamos nosotros también. Ahora, Esto no está, podemos esto no decir- está funcionando. Podemos decir que esto es, digamos, una foto del momento. 2 años en la Argentina es una era glacial. Digo, tenemos el antecedente de Macri ganando las legislativas del 2017 y perdiendo en el 2019. Tenemos a Cristina Kirchner perdiendo las legislativas del 2009 con la fórmula testimonial donde estaba Kirchner más Scioli, y después termina siendo reelecta con el 54% de los votos. Digo, estamos hablando de una coyuntura de estos días y me parece Exacto. que proyectar al 2023 No, seguro. es como demasiado, Pero, ¿no? bueno, pero podemos tratar de pensar qué movimientos vamos a ver. Las elecciones de medio término siempre han sido bastante flojas, Sí, claro. predictoras de lo que pasa en las presidenciales. Absolutamente, nunca Lo dice ganó. Cafiero, Graciela Fernández Meijide, Sergio Massa, Francisco de Narváez, todos pueden dar Bueno, Massa, otro ejemplo, ¿no? atestiguar esto. Lo que sí está bueno es ver que es una foto de lo que está pasando hoy en el gobierno y en la oposición, ¿no? Como esa parte está buena y en ese sentido, de nuevo, más allá de pensar en el 2023, retomo la pregunta sobre el rol del presidente con una vicepresidenta que no sé cómo va a seguir jugando en este escenario político, no queda muy claro, pero después de la carta hubo un movimiento que sacudió todo.
Sí, para mí, digamos, ahí lo que hay es como una bifurcación, digamos, yo coincido con lo que dice Juan, digamos, esa alianza de 2019 está rota, evidentemente. Porque ayer habló el presidente con Novarecio y le preguntaron por la relación con la vicepresidenta y bueno, su pero hay respuesta una fue reunión bastante patinosa y hubo una clara, cumbre digamos. en el PJ hace un rato, y estaban Guado de Pedro, Andrés Larroque, Mariano Recalde, que son Cristina y Máximo, y acordaron... Guzmán estuvo el sábado en el departamento de Cristina explicando el plan Yo económico. tengo la impresión... Dice que ahí no hay un intento de... O sea, hoy Alberto no tiene la fuerza para romper con el kirchnerismo y, digamos, con el cristinismo y toda la capacidad de movilización y el poder político que todavía conserva. Lo conté antes, la Cámpora se suma a la movilización de pasado mañana. Eso es llamativo. Eso es un dato político, ¿no? El viernes Depende. Alberto Fernández le dijo a uno de los organizadores, el acto del 17, si no se hace con la Cámpora, no se hace. Es un dato que no se conoce, a mí me lo contó Para mí alguien. para mí puede ser lo que decíamos antes, que también es como una, digamos, mostrar fuerza interna, digamos, a ver cómo se dirimen algunas discusiones, ¿no? Hace poco, en un acto de la Cámpora, digamos, que hubo en la ex ESMA, cantaban contra el FMI, y ahí no está tan claro si era en contra del FMI o es un poco para contener a todo ese sector que rechaza abiertamente el acuerdo con el fondo. Pero ahora parece que esta marcha, que en principio está organizada para reforzar la autoridad presidencial, por los sindicatos, los pero en realidad no es para eso, es para reforzarse yo mismo. Claro, también, porque la del 18 también tengo la fue para eso. Tengo la impresión de que ahora va a ser una marcha de unidad y que empieza a ser una especie de sobreactuación de la unidad. Claro, porque me parece como hubo una sobreactuación, comunicación, digamos. como hubo una sobreactuación pospaso de las disputas, de las tensiones, hay una sobreactuación de la unidad. No, digamos, peronismo unido, no nos separan, estamos todos. Porque me parece que hay también una disyuntiva ahí, y que es lo que se pone en juego en el debate en realidad, sí, a ver si le creemos que va a gobernar Alberto Fernández. Me parece que eso es lo que vamos a discutir en las próximas semanas. Por eso, está el problema de autoridad de fondo. Mellada que o sea, es un problema que no se resuelve y es uno de los problemas más graves y que el problema de liderazgo es el más importante que enfrentamos hoy, más que de mayorías, más que de otros problemas. Hoy es un problema de liderazgo. La vez pasada, esta semana fue el Congreso de Ciencia Política en Rosario, nos juntamos todos a charlar. A comer sanguchitos y a charlar. También. Y un poco el problema que veo yo, y casi coinciden casi todos los estudios que se han hecho, es que hay una crisis de reputación, lo hemos charlado acá, pero hay una crisis de reputación del gobierno. Para quebrar esa crisis de reputación tiene que haber algo que cambie directamente, ¿se entiende? La tendencia tiene que haber un quiebre en algún momento, con alguna imagen, que crisis de reputación. Es de otro orden, hay un vínculo emocional quebrado. También puede ser, pero el punto el es vínculo que emocional quebrado, ¿con quién sería, digamos? Entre la base electoral y el presidente. O sea, acá hay algo que se rompió que no es solo reputacional, no es qué transmito, cómo es mi imagen, cómo me ven. Acá hay un problema de confianza, es algo de carácter mucho más emocional. Sí, pero yo digo, eso puede ser con el presidente, pero yo me refiero al peronismo como un todo, no al presidente. ¿Se entiende? Digo, totalmente. Yo me refiero al peronismo como un todo, no al presidente, sino a la marca. Pero me salvo el peronismo un segundo para preguntar por la figura del presidente. Y les quería preguntar por esto que vos estás diciendo, de que está roto, porque me parece muy fuerte. O sea, yo no lo tengo claro, pero me parece fuerte decir, ya está roto el vínculo del presidente con la sociedad. ¿La foto de Olivos es lo que rompió esa confianza? Un segmento, por supuesto. O sea, cuando decimos, digo, vos pensá, entre el 48 del 19 y el 32-33 de ayer, esos 15 puntos que hay de diferencia, evidentemente algo pasó. ¿Ustedes creen que es y un no camino, es solo lo económico? ¿Es un camino de ida? No necesariamente, pero es difícil, esa recuperación es difícil Me y dejan no abrir es mágica. una ventanita que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ayer hubo un episodio muy llamativo en el búnker de Milei, donde un supuesto agente de seguridad sube al escenario y amaga desenfundar una pistola por una situación que se planteaba. Hay como consensos básicos que se fueron perdiendo, ¿no? Un poquito esta política del odio que impera, donde nadie repudia actos vandálicos. Un acto como el de ayer, ¿no debería haber generado un rechazo masivo de la política? Estamos hablando además de un partido que tiene una negacionista en su equipo, ¿no? De candidata, que entró además, ¿no? Como Villarruel. Pero digo, ¿se perdieron esos consensos básicos de repudiar cosas que atentan contra la democracia? Y te van a decir que no, otros tienen patotas.
¿No? A mí me parece igual delicado. Yo creo que estamos viendo en el mundo una erosión de algunos consensos de la democracia liberal y creo que Argentina está bastante bien en ese campo comparado con otros países, pero sí creo que de alguna manera... Ahí viene la esperanza. Sí, hay un poco de esperanza. Creo que estamos un poco más abajo que en otros años. Creo que en otros años eso era más fuerte. De todos modos, no queda claro bien exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? En ese momento del custodio. Pero sí, por ejemplo, había gente con banderas confederadas, ¿no? Es decir... como que hay este combo trumpista, aunque no quede claro qué significa, como comprarse todo el combo antifeminismo, antiderechos, básicamente. Etcétera. Exacto. No dejaría de marcar, sin embargo, que Milei por el momento es solamente una representación muy porteña, que está incluso por debajo de lo que han sacado otras terceras fuerzas como la UCD en la década de 80 o el Frente Grande, ni hablar. Así que digo, todavía creo que estamos magnificando. La semana pasada fue a La Rioja y le organizaron un acto bastante grande. Yo creo que sí, está bien, que pero si empieza a viajar, no sé si es porteño nada más. No, por eso, por el momento está ahí y creo que no le estamos dando tanta importancia como tiene, por ejemplo, el hecho de que el FIT sea tercera fuerza. Bueno, es verdad nacional. que, y está claro que no es proporcional, ¿no? Se le está dando mucha bolilla a Milei, se habla poco del FIT, que a nivel nacional, insisto, es la tercera fuerza, ¿no? Sí. Muy buena elección, pero quizás lo de Milei lo hablamos mucho porque probablemente a muchos de los que estamos acá nos asuste el crecimiento en el mundo del posicionamiento de las ultraderechas, que empezaron todas más o menos como un chiste, pero ese discurso antiderechos y está muy representado. Más allá de la figura de Milei, se ve el discurso creciendo, digamos. Definitivamente. Eso es un poco, me parece, Y lo que se ve es como, a mí lo que me llama mucho la atención es la compra del combo completo, ¿no? Es decir, que te embanderás en una bandera como la del sur de los Estados Unidos, en la guerra civil, ¿no? Que significa el país esclavista. ¿Qué significa eso en Argentina, ¿no? Que estás básicamente comprando una serie de posicionamientos sobre un montón de cosas casi de manera crítica. Eso es lo que me llama mucho la atención. Mucha bandera de Argentina no significa nada. No. Pero hay muchos íconos en ese sentido. No, eso, ¿no? Sí, como que compras hay algo íconos. de fenómeno pop, ¿no? Digamos, de imagen de... Sí, pero a mí lo digamos, también entiendo cuando escucho a muchos jóvenes que dicen lo voté, lo voto, lo volvería a votar, ese discurso de los partidos tradicionales no me están conteniendo. Por lo menos en la juventud yo lo he escuchado mucho eso, ¿no? Tienen los votantes más jóvenes. Sí, absolutamente. Pero un poco como señalaba Juan, ha pasado en algunos momentos esa salida a terceras fuerzas, a veces por el centro, a veces por la izquierda, a veces por el progresismo, turno de la derecha, no la ultraderecha. A ver, traduzco, no le ve futuro, ¿eso estás diciendo? No sé, bueno, a ver, en general si uno ve la tendencia puede ser absorbida, me parece. De hecho, empezamos el programa hablando de si lo absorbe o no Juntos por el Cambio a esto. Bueno, pero el discurso está, porque por ahí a Milei lo absorbe Juntos por el Cambio, pero el discurso antiderechos, como en el mundo, como en Hungría, no sé, sigue creciendo y de repente creció. Pero si se incorpora, si incorpora Juntos por el Cambio, puede neutralizar por ahí el perfil más extremo de Milei, ¿no? Sí, de todas maneras, siendo 5 diputados, 15%, etcétera, me parece que está poniendo algo en la mesa de debate público, lo estamos considerando acá, pero en términos de las grandes decisiones que hay que tomar, hoy por hoy no están... Claro, no. Es para mirarlo y comprender qué pasa. Bueno, vamos a hacer un corte acá para volver y hacer unas reflexiones finales sobre qué se viene, qué Argentina se viene en los próximos días y también el año que viene. Ya venimos. Bueno, tramo final de este cierre. Foco Amigo. Foco Amigo, del último lunes de Fuego Amigo. Vamos a hacer las conclusiones. Tenemos un minutito para cada uno, a propósito de lo que fueron las elecciones del día de ayer y este análisis, por ahí mirando un poquito hacia futuro. Lo que quieran decir. ¿Arrancás vos, Juan? Dale, arranco yo. Bueno, me parece que el gobierno ya asimiló la derrota en las PASO, que entonces en este caso se preparaba para este resultado. No va a haber carta. No va a haber tensión política como la que vimos en su momento después de las primarias, pero que esto no resuelve los problemas de funcionamiento al interior de la coalición, pero por otro lado creo que no tiene margen para radicalización, es decir, va a haber acuerdo con el fondo y creo que el kirchnerismo va a acompañar. Eso creo que lo vamos a ver en el futuro inmediato. Ana.
Yo creo que el debate que se viene es justamente sobre el acuerdo con el fondo. Yo también creo que el kirchnerismo va a avalar un acuerdo. El kirchnerismo, de hecho, pagó toda la deuda de 2003 en adelante. No es un gobierno que haya estado a favor del default. Entonces, en ese sentido, va a acordar. Ahí me parece que lo que va a estar en debate es cuáles son los marcos del acuerdo y cuál es el marco, o sea, el margen social para ajustar. Que yo creo que no hay tanto en términos de su base electoral. Y me parece que sobre eso se van a dirimir las internas al interior del frente. Sheila. Atención a futuro, algunos hechos, ¿no? Digamos, o algunas fechas. Diciembre, como un mes difícil en Argentina, un mes traumático. Enero, vencimiento de precios. En el medio, discusión del presupuesto. Va a ser otro tema al que prestarle atención. Y finalmente, marzo, como una fecha límite para llegar a acuerdos. Diego. Corto plazo, renovación de la Cámara de Diputados. Probablemente ahí venga una gran negociación con la distribución del poder al interior de la Cámara de Diputados y del Senado. Y a partir de ahí me parece que comparto con todos el tema del acuerdo. Ahora, respecto del tema del acuerdo con el FMI, acá la negociación va a ser cómo se va a ajustar. Ajustar habrá que ajustar, pero el tema es que el ajuste puede ser para arriba o para abajo. Y las constituencies, las bases sociales y electorales de la oposición y del oficialismo, ahí entran en tensión de alguna manera. Claro. La forma de llegar a un acuerdo va a ser encontrar algún punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio, ojalá que no sea la clase media, digamos. A propósito de esto último que dijiste, me interesa, nos queda un minutito nada más. ¿Pero todo va a tender a ir hacia el centro, hacia la moderación en este tramo final, estos 2 años? ¿O no? ¿O se imaginan extremando las posturas tanto en el oficialismo como en la oposición? Si extreman las posturas, no hay acuerdo posible, con lo cual entonces ahí los escenarios de enero, febrero y marzo son diferentes a los que estamos pensando. Foco. Yo creo que esa es la dificultad. Lo que haría es miraría la base electoral, la demanda electoral de cada espacio para entender cómo se van a comportar. Quiero aprovechar, nos queda un minuto para agradecerles a los 4, porque han venido varias veces a Fuego Amigo, ha sido un placer escucharlos, son la verdad muy prestigiosos cada uno en lo que hace y ha sido un lujo tenerlos. Esperamos que se hayan sentido cómodos en el programa. Así que gracias. Bueno, ya han participado. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Han participado además del último lunes. Sí, nos hemos dado un lujo con 4 excelentes analistas sobre la política. Qué mejor, la ¿no? Invito, con eso. la invito para ir y a por supuesto, porque tenemos 3 columnistas de lujo, 3 mujeres, pero, Analía Argento. Pero ellas se quedan, Ella mañana viene, ¿no? Sí, ya venimos, mañana las quiero porque yo estoy orgullosa de este equipo y también de nuestros invitados, porque este programa somos los invitados y es el equipo. Vamos a sumar a Pablito Caruso también, que ha sido parte de este programa, en este tramo final no estuvo, pero es parte de este equipo también. Y ¿saben qué? Lo vamos a spoilear. El jueves, para el último programa, va a estar acá en Fuego Amigo. Bien, pero ahora andiamo, porque finito Fuego Amigo. Pero mañana hay más, Estudió, Vienen nuestros... profe. Sí, olvídate, Estudió. Buonanotte a tutti. Chao, hasta mañana.